Hola, apreciados amigos y amigas de este café literario Verónica Ascensión, un programa que hemos preparado con muchísimo amor para toda la gente que ama la música, la literatura y la cultura en sentido general. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro muy querido hermano César Augusto Ascensión, reconocido economista, dominico salvadoreño, residente por muchos años en El Salvador, casado con una salvadoreña, también en el ambiente político y cultural, porque es poeta, Patti Iraeta. Mi hermano Augusto está de visita en el país por asuntos de trabajo y quise invitarlo a que estuviera con nosotros en este programa. No vamos a hablar de economía, ni de política, ni de los temas históricos que él acostumbra, sino que le pedí a mi hermano que si aceptaba esta invitación para hablar un poco de temas que tienen que ver con su amor por la música, la literatura y todo lo que es la cultura. Mi hermano es un apasionado de la poesía y entonces le dije, vamos a hablar un poco de literatura, de poesía, y entonces le pedí hablar de su poeta, uno de sus poetas favoritos, que por qué no conversábamos un poco sobre Miguel Hernández, ese gran autor español con una vasta obra conocida en el mundo y que sé que mi hermano es un amante de de ese gran poeta. Augusto, gracias por estar aquí, gracias por aceptar mi invitación, gracias por venir a hablar de esa maravilla que yo sé que te apasiona, que es la poesía de Miguel Hernández. Bueno, muchas gracias Verónica por invitarme. Es un gusto estar aquí contigo. Sí, este programa queremos dedicarlo a nuestra hermana Mona Lisa Ascensión, recientemente fallecida, porque ella también fue una amante de la literatura, de la música, y como Augusto está aquí en el país, que llegó hace unos días, queremos dedicárselo a ella, porque sabemos que donde esté, en las altas estrellas, se sentirá feliz de vernos a nosotros aquí hablando de Miguel Hernández. Y yo te pregunto, Augusto, eh, ¿por qué Miguel Hernández? Porque yo sé que tú lees todos los escritores. Yo te pedí hablar un poquito, pero es porque sé de tu amor por ese poeta. ¿Qué tú nos puedes decir de esa vida de Miguel Hernández, de su poesía, de su trayectoria y qué lo ha hecho ese gran poeta universal? Muy bien, yo creo que Miguel Hernández es uno de los mejores poetas de la literatura mundial, en particular de la literatura española, pero creo que tiene una trascendencia mundial de una calidad extraordinaria. Miguel Hernández nació en España, en Orihuela, que es una ciudad, un municipio de la provincia de Alicante. Nació en 1910, vivió poco tiempo, murió en el año 42, Muy joven. sí, terminando pocos años después de la Guerra Civil Española, en la que él participó, todavía en plena Segunda Guerra Mundial. Vivió 31 años y medio, no había cumplido los 32 años. Y nació y se crió en una familia campesina de agricultores, pero sobre todo de ganaderos. Él fue pastor, se dedicó al pastoreo. Estudió ahí en su pueblo, sacó la primaria, inició el bachillerato y finalmente se dedicó. No quiso continuar estudios, digamos, formales y se dedicó a esa labor pastoral del campo. Pero fue un autodidacta, no salía de una biblioteca y participó en círculos literarios con amigos, uno de ellos Ramón Sigé, que era menor que él. Ramón Sigé era de 1913. De 13, le llevaba 3 años. 3 años, pero tenía más formación poética, literaria que Miguel Hernández. Era más joven, pero era el líder de los círculos de estudio. Y hablando de Ramón Sigé, a él le dedicó uno de los más grandes poemas, Sí, por lo menos mi favorito, sí, Nana de las Cebollas. sí, la elegía a Ramón Sigé. A Ramón Sigé. Cuando murió, porque Ramón Sigé murió de 22 años, murió muy joven, pero era el líder de los círculos. Y ahí estudiaban a los clásicos del siglo de oro, ahí estudiaban a Cervantes, a Góngora, sobre todo, y a otros grandes de la literatura española, y se formó un espíritu poético. Y comenzó a viajar a Madrid, y en Madrid hizo varios viajes. En el segundo viaje, ya en el año 1933, tenía 23 años,
publicó su primer libro. Ahí en Madrid conoció a Pablo Neruda, a García A Lorca, grandes escritores de la época. sí, algunos de la generación del 27, como Lorca, Alexandre. También conoció a Juan Ramón Jiménez, que no era de esa generación, era anterior, uno de los mejores poetas españoles. También tuvo mucha influencia de Juan Ramón Jiménez y se mezcló con ese ambiente literario y regresaba a su pueblo. Hizo como 7 viajes a Madrid. Publicó su primer libro ahí, que se llama Perito en Lunas, en 1923, que no tuvo una gran acogida, pero es un buen libro. Es un libro donde él expresa más el ambiente que le rodeaba. Muchos elementos de la naturaleza, de los amigos, del paisaje, de las costumbres de Orihuela. Poemas, por ejemplo, dedicados a la naranja, dedicado a un toro. Una poesía muy bonita. Y luego, en los años 33, 35, hizo muchos poemas que lo publicó en un libro que se llama El Silbo Vulnerado, que ya se tenía un tono más religioso, que era la influencia de Ramón Sige, que era muy católico, Ramón Sige. Ahí se ve un tono religioso, pero también de mucha calidad, él se quejaba mucho porque no le daba mucha publicidad a su obra, aunque estaba publicando en revistas. Ramón Sige dirigía una revista donde él sacaba poemas, estaba publicando. Y luego, en el año 35, a finales, termina su tercer libro, que ya es uno de los mejores libros de él, que se llama El rayo que no cesa, que se publicó en el año 36, en el verano del 36, justamente cuando ya iniciaba la guerra civil en España. Ese libro ya es un salto de calidad y tiene un tono más amoroso. Y ahí él utiliza mucho algunas estructuras poéticas, como por ejemplo la redondilla, que es una estrofa donde los versos son octosílabos, de 8 sílabas, y riman el primero con el cuarto, segundo con el tercero. Utilizaba la silba, que también era otra estrofa, pero ya de versos hectasílabos, de 7 sílabas o endecasílabas, y con rima consonante. La rima consonante es cuando un verso rima con otro, pero en vocal y consonante a partir de la última sílaba acentuada. Por ejemplo, digamos, Asunción, que tiene, bueno, es el nombre, digamos, de una persona, pero para poner un ejemplo, oye, mi apellido es Ascensión. Entonces ahí hay una vocal y consonante. Exactamente. Claro, eso no tiene un contenido poético, lo que estoy diciendo, pero más o menos una explicación. Una explicación. Sí. Y la rima asonante es cuando solo es la rima de la vocal. Y también comenzó a utilizar mucho los sonetos. Ese libro está lleno de sonetos. Vamos a una breve pausa, Agustín. Cuando retornemos, volvemos a seguir el tema por donde andamos, pero también que tú nos expliques un poquito de la elegía dedicada a Ramón Sige. Yo considero quizás que es el poema que más caminó, que más trascendió o que más se conoce en el mundo de Miguel Hernández. Volvemos en breve. Regresamos a nuestro programa Café Literario Verónica Ascensión. Continuamos con mi hermano César Augusto Ascensión con el tema que dejamos hace un momentito, los 3 libros de Miguel Hernández. En julio del 36 estalla la Guerra Civil Española. Ya Miguel Hernández tenía 3 libros que he mencionado, y ahí, en medio de la Guerra Civil, él escribe otro libro. Él se incorpora a la guerra. Esa guerra se desata porque un sector del ejército intenta derrocar al gobierno de la República y surgen 2 bandos, el bando republicano y el bando fascista, encabezado por Francisco Franco. Esa guerra termina en el 39. Miguel Hernández se incorpora en la guerra como combatiente. Ya había dejado ese tono religioso y pasó a una poesía más social. Entonces, en medio de la guerra, él recitaba los poemas en la trinchera, en medio de los combates. Estaba haciendo una poesía ya más combativa, una poesía con un sentido de esperanza en la victoria, un tono heroico. En ese libro hay poemas extraordinarios, como la canción del esposo soldado, que le escribe a su compañera. Y ese año, en el año 37, le nace su primer hijo, que murió, no llegó a un año, el primer hijo, murió
en el 30, nace en el 37 y muere en el 38. En medio de la guerra... Estando él en la cárcel. No, todavía. En medio de la guerra civil. El segundo hijo es el que nace. El que nace estando... Y luego él cae preso. Pero el primero nace en medio de la guerra y muere. Él viajó a la Unión Soviética también a un evento creo que era un evento de teatro que había en la Unión Soviética, y también viajaba a su pueblo. Y tenía esa poesía y desarrolló mucho los sonetos y otras formas métricas y otro tipo de poemas bastante buenos. Termina la guerra civil. Antes de terminar, la guerra termina en el 39, ya en el 38 se veía la derrota de la República por parte de las tropas fascistas. Y escribe un quinto libro, que es El hombre acecha, que es un tono totalmente diferente al de la guerra civil. Es el tono de la desesperanza, de la rabia, de la frustración por los resultados de esa guerra, que generaron muchos muertos, pero además el triunfo que ya se venía de los fascistas. Claro. Ahí hay un poema tremendo que es la canción Último. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Y ese libro no se publicó porque las tropas fascistas que tomaron el poder lo destruyeron. Él cayó preso. Se conservaron 2 manuscritos que se publicaron mucho tiempo después. Luego, a finales del 39, ya en la cárcel, escribe otro tipo de poemas que tienen otro tono. Ya no es el tono optimista de la guerra civil, sino que se parece un poco al otro, El hombre acecha, pero también con un sentido más íntimo, que es El cancionero y romancero de ausencia. A ese libro pertenece La nana de la cebolla, pertenece La boca, un poema bellísimo, Menos tu vientre, algunos poemas que ha cantado yo, Manuel Serrat, y está también Hijo de la luz y de la sombra, una belleza de poema. Hay un poema de la cárcel. Nana de la Cebolla se la dedicó a su hijo. A su hijo. Desde la cárcel. Sí, porque recibe la carta de su compañera donde le dicen que están viviendo en una condición de miseria, que solo le comen pan y cebolla. Él pasó mucha hambre en la cárcel. En la cárcel. Hubo condena de muerte, se la conmutaron. Entonces ahí hay un tono muy triste por los resultados de la guerra, la cárcel, la pena de muerte, la muerte de su primer hijo, que murió en el 38, también lo traía, la ausencia de los suyos, de su gente. Sí, esa nostalgia, sí. Esa pena, esa Y en angustia. Cualquier momento que podía ser fusilado en la cárcel. Hubo mucha gestión internacional. A veces yo no sé cuál de las dos, de mis preferidas, entre La elegía y La nana de las cebollas, pero son 2 canciones, 2 poemas cantados por grandes voces internacionales, pero que uno lo lleva como que son de uno, como que uno se apropia de esos poemas de Miguel Hernández. Sí, bueno, es una poesía que realmente penetra, la intensidad, la vehemencia, la capacidad, la cantidad de figuras retóricas que utiliza. En tu caso, ¿cuántos años tú llevas escuchando a Joan Manuel Serrat interpretando a Miguel Hernández? Desde los años 70. Ese disco del 72. También lo musicalizó Alberto Cortés. Y hay un poema muy lindo de Paco Ibáñez. Sí, que tiene 40 años. Sí, Paco Ibáñez hizo uno muy lindo, también musicalizó uno que se llama Andaluces de Jaén. Hay muchas opiniones, por ejemplo, Neruda decía en su memoria, o dijo en su memoria, refiriéndose a Miguel Hernández, que él no había conocido ejemplo igual de eléctrica sabiduría verbal. Eléctrica sabiduría verbal. Ese fue el concepto que utilizó. Y García Lorca hablaba de que Miguel Hernández tenía un luminoso y atormentado corazón, que por cierto murió antes, porque murió comenzando la guerra civil, pero se habían conocido. Entonces, tú querías que dijera algo de la elegía. Pero nosotros vamos a una pausa. Y cuando regresemos de la pausa, después de escuchar a nuestros patrocinadores, para que tú nos expliques un poquito de la elegía, porque la elegía requiere de cierto tiempo, de una atención especial, y se la vamos a dar en unos minutos. Muy bien. Retornamos con nuestro programa Café Literario Verónica Ascensión, con nuestro invitado de honor, mi hermano César Augusto Ascensión, hablando de Miguel Hernández, el gran poeta. La elegía español. es un poema que hace referencia a la tristeza que ocasiona una desgracia, un sentimiento de pena, ya sea la muerte de una persona u otro hecho, en este caso la muerte de Ramón Sige, su amigo.
que la escribió a finales del 35. En ese poema hay una estructura externa bastante fuerte, rígida, tiene 16 estrofas y 49 versos. Las estrofas están agrupadas en tercetos, pero cierra con un cuarteto. Y todos los versos son endecasílabos, todos, y con rima consonante. El primer verso del primer terceto rima con el tercero, el segundo queda suelto y rima con el primero y el tercero del siguiente terceto y queda suelto el otro. Y así va. Y así va. Y por eso tiene que cerrar con un cuarteto, porque el último terceto queda el verso segundo libre. Entonces el primero y el tercero del cuarteto y el segundo y el cuarto y cierra con un cuarteto. Esa es la parte, digamos, de la estructura. Entonces, un poema así tenía que ser musicalizado por un músico verdadero. Sí, pero sobre todo por la estructura interna, que es lo más importante, porque esta es la métrica, digamos, la rima. Pero este poema tiene 3 momentos. El primero, de la estrofa 1 a la 7, es el lamento de los sobrevivientes, o el encuentro con la muerte, que es Así es una elegía. Es el encuentro de Miguel Hernández con su amigo muerto. Que es lo que la elegía. Sí, y que comienza diciendo: yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa, si estercola, compañero del alma tan temprano. Y así va, alimentando lluvias, caracolas y órganos. Luego, de la estrofa 8 a la 11, es el momento de la revelación, que él no acepta la muerte. Y saca a su amigo de la tierra. Cuando dice: no perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayas y hachas estridentes. Sí. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentellada, seca y caliente. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Ahí termina el segundo momento. Luego viene el tercero, de la estrofa 12 hasta la última, la 16, que es la sublimación, donde ya se juntó con el amigo que sacó de la tierra. Es el momento más íntimo, más sutil. Sí. Ya están ahí como contándose. Sí, una belleza es realmente. Una belleza. Y Miguel Hernández maneja 9 figuras literarias. Él tiene ahí metáforas, que es una figura muy conocida, que la metáfora es la designación de un objeto para establecer una similitud con otra. Por ejemplo, cuando la gente dice: el carro estaba como un refrigerador, para simular que estaba frío. Claro, ahí no hay una figura poética, pero él tiene alguna, como por ejemplo, no hay extensión más grande que Mérida, que también es una hipérbole. O cuando dice: ando sobre rastrojos de difuntos. Tiene también anáfora, que es la repetición de la primera palabra de un verso: no perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono la tierra nada. En mis manos levanto una tormenta, ya es una hipérbole, que la hipérbole es una exageración. En mis manos levanto una tormenta. Es decir, que es un poeta como estudiar. Sí, tiene también alegoría, que es la representación, una imagen a partir de utilizar figuras humanas o de otro tipo. Por ejemplo, hay una alegoría muy conocida que es una mujer con una venda y una balanza simula la justicia. Él la utiliza cuando dice: ando sobre rastrojos de difunto, que simula la muerte. Y tiene, cuando habla de: alegrarás la sombra de mi ceja, cuando trae al amigo de la tierra. La sombra de mi ceja simula tristeza. También tiene pleonasmo, cuando dice... hay una mezcla de una hipérbole con pleonasmo, cuando dice: temprano madrugó la madrugada, que es como una redundancia. Tiene una figura bellísima, que es la literación, que es el uso de varios fonemas que dan a entender como golpe, un sonido que te genera el uso de fonemas, como cuando dice: de piedras, rayos y hachas estridentes. Por cierto, cuando Joan Manuel Serrat canta y dice: en mis manos levanto una tormenta, ahí sube un violín que la simula. Los instrumentos musicales en esa... Que por eso yo digo, son símbolos. La música son símbolos. Sí, y si tú la oyes bien, comienza con un piano, violines, muy sutil, luego la parte de la revelación sube la música y la voz, y la parte de la sublimación vuelve a cerrar de manera sencilla, una belleza. sí, con un tono más bajo.
y cierra un apóstrofe, que es compañero del alma, compañero, que es cuando pones una coma, te hace como una pausa, una separación, para darle vehemencia al poema. Esa es otra figura literaria. Augusto, casi lamentablemente finalizando el programa, como está este programa, estoy tratando de que sea visto por muchos estudiantes a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, que pueda ser visto para llamar la atención en los jóvenes sobre el amor a las artes, la poesía, la música, la literatura. Un mensaje tuyo para los jóvenes que están queriendo leer, la importancia de la lectura, la importancia de la poesía en la vida de un ser humano. Bueno, de todos los géneros literarios, a mí el que más me gusta es la poesía. Dicen que es de lo más difícil. Yo no soy poeta, a mí me gusta la poesía, nunca he hecho un poema. Es el que más me gusta, pero es el más difícil porque es el más intenso, el que tiene que resumir más. En un verso, tú resumes. Claro. El otro muy intenso es el cuento. La novela es más extensa, el cuento es más intenso. Sí. Todo eso hay que leerlo, porque te da una cultura universal, comprender mejor el mundo. Creo que la persona, humana. Sí, la parte humana y la capacidad también de reflexión y de hablar. Una persona que lee puede hablar mejor, puede escribir mejor, utilizar mejor la sintaxis, tener más oratoria. Claro, se nace con ciertas capacidades, claro, pero la lectura es muy importante. Porque se puede cultivar. Sí, y la literatura es básica, sí, en la formación humana. Gracias, Augusto. Yo espero que en tu próximo viaje, cuando regreses al país, podamos hacer otro programa sobre otro gran escritor universal o escritor dominicano, que podamos conversar un poco con más tiempo. Ya te decía que necesitábamos 2 programas. Te agradezco tu presencia, agradezco tu aporte y no sé, ¿qué te parece si cerramos escuchando Nana de la Cebolla, interpretada por Joan Manuel Serrat y Alberto Cortés? Muy bien.